Bueno, ahora por suerte tenemos a nuestro último entrevistado del día, el abogado colombiano Luis Carlos Domínguez, que estuvo en la segunda temporada. Lo saludamos con afecto y valoración, tanto José Gerardo González de Barquisimeto, toda la República Bolivariana de Venezuela, como yo, Santiago Ernesto Libruzú. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Muy bien, Santiago y José Gerardo, muchas gracias y gusto en saludarlos, y excusen la tardanza, pero tenía dificultades en conectarme, pero estoy con mucho gusto, claro que sí. Bienvenido, hermano, bueno. En tu casa. Gracias. Bueno, los oyentes que de la segunda temporada, de la primera temporada, digo, y otros que lo conocen por otros medios, saben que Luis Carlos, entre sus muchas preocupaciones están los derechos humanos y Palestina. Bueno, sin perjuicio que después el resto del año ahondemos con su participación con una cierta continuidad, que es lo que deseamos nosotros y muchos de los oyentes que ya lo conocen. Bueno, hoy que hablemos un poco de esos temas. ¿Cómo está la situación de los derechos humanos en Colombia? Cómo está la situación del gobierno en cuanto a estabilidad y futuro, y bueno, y después el tema de Palestina, que es un tema muy presente en la geopolítica mundial, ¿no? Sí, con gusto. Sí, mira, en cuanto a la situación de derechos humanos en Colombia es muy crítica, muy lamentable, muy a pesar de este gobierno tan comprometido como ninguno en su defensa, y en su defensa efectiva y cierta. Porque la particularidad que ha pasado en este gobierno es que, a diferencia de todos los anteriores, la violación de los derechos humanos no es por el Estado, no es por las fuerzas gubernamentales ni paragubernamentales, que ha sido el drama de Colombia, el paramilitarismo, aliado estrecha e íntimamente creación como política contrainsurgente del Estado y del Comando Militar Superior, sino en este momento en Colombia hay una situación muy dramática, es porque la proliferación de grupos armados disidentes de las antiguas ex-FARC, disidentes oficialmente de la ELN, que es una guerrilla histórica en donde estuvo el padre Camilo Torres y que hoy está con problemas de disidencias que generan, que ya es difícil comprenderlo, y donde ha creado situaciones catastróficas como en la zona del Catatumbo, con docenas de muertos de la población civil, y enfrentados al grupo de disidentes de la FARC, y enfrentados a un grupo criminal, netamente criminal, narcotraficante, como que llaman el Clan del Golfo. Eso ha generado una situación muy convulsa de asesinato de líderes sociales y, óigase bien, de firmantes del acuerdo de paz de la FARC con el gobierno. Hay unos 420, 430 firmantes de paz asesinados. Entonces, una cosa masiva. Entonces, en ese aspecto, el gobierno lo ha tenido muy difícil, porque el gobierno tiene abiertas las puertas y tiene varios frentes y varias mesas de diálogo, y son varias porque tiene que tener una mesa para cada grupo, porque un grupo reivindica una cosa, otra, uno tiene una naturaleza netamente criminal, narcotraficante, como el Clan del Golfo, o autodefensas gaitanistas, que pretenden ser políticas, pero son netamente criminales de narcotráfico, pero otros tienen reivindicaciones políticas como las disidencias de la FARC y el ELN como comando central, como comando histórico central, con Antonio García y Pablo Beltrán, que son históricos desde la época Camilo Torres, imagínate, desde hace 50 y pico de años, pero hay disidencias, que es como un Frente Comunero del Sur, al sur del país, en la frontera con Ecuador, que tiene una mesa con el gobierno. Entonces, y entre ellos, a su vez, se confrontan y se controvierten. Entonces, es muy difícil y es muy dolorosa, y muy a pesar del gobierno, repito, porque el gobierno, en materia de violaciones oficiales, no las hay, pero no se ha podido evitar. La mortandad acá es grande de liderazgos sociales, sobre todo en departamentos como el Cauca, departamentos como Nariño, Antioquia y el norte de Santander, que es la zona ahora, sí. Sí. Y lo otro, en cuanto a la situación política del gobierno, el gobierno está enfrentando, el gobierno es un gobierno sólido, es un gobierno fuerte, es un gobierno, digamos, los sueños de la derecha de tumbarlo,
con el golpe suave por vía judiciales, por vía política, por vía parlamentaria, por vía disciplinaria. Eso no ha coronado, eso no coronará, eso no ha tenido alternativa, ¿no? Ni por un plebiscito, ni cosas de esas, nada, es el gobierno firme, pero muy difícil, la tiene muy difícil el gobierno, es el cumplimiento de lo que para el gobierno es sacro, que es su razón de ser, que son las grandes reformas. Básicamente la laboral, la pensional y la de salud. Esas tres reformas, laboral, pensional y salud, la pensional la sacó avante, aunque tiene 50 demandas en las Cortes, pero bueno, está avante. Pero no ha logrado la reforma laboral, que es hacer un estatuto del trabajo ordenado, óyelo bien, José y Santiago, el estatuto del trabajo ordenado por la gran constituyente de 1991. Hace 34 años lo ordenó la constituyente del 91, que fue el gran pacto de paz de Colombia, se supone, de las fuerzas insurgentes con las fuerzas políticas, de las fuerzas convencionales, tradicionales, un pacto de paz, se le llamó esa convención porque fue una constituyente, ordenó hacer un estatuto del trabajo. Hoy, 35 años después, no se ha hecho, y el gobierno está empeñado en eso, con la ministra Gloria Inés Ramírez, una ministra comunista muy importante, muy activa, que desgraciadamente esta semana pasada renunció por los conflictos que ha habido tensiones dentro del seno del gobierno, en el Consejo de Ministros ha habido tensiones, y en este momento está por nombrarse 5 ministros, porque el presidente les pidió la renuncia a todo, ¿no? Y protocolaria, pero la protocolaria, óyese bien, para que miren las congestiones que tiene el presidente adentro, pidió la renuncia protocolaria, y unos 5 ministros le renunciaron irrevocable. Como quien dice, no, protocolaria no, señores, chao, te vi, me voy. Entonces la ministra comunista Gloria Inés Ramírez, de la cartera del trabajo, que lo estaba haciendo espectacularmente bien y tiene a medio camino en el Congreso la aprobación del Estatuto del Trabajo, pues tuvo que dio un paso al costado ahí, porque hubo ciertas tensiones con el gobierno, ¿no? Pero no son rupturas, ciertas tensiones, porque de todos modos hay una solidaridad de la izquierda y del bloque de se llama Pacto Histórico, que son muchos movimientos y partidos, hay solidaridad con el gobierno, pero adentro hay tensiones, sobre todo en la perspectiva del 2026, que son las presidenciales. Y sobre esas tensiones, que en ese momento está por nombrarse 5 ministros, eso ha hecho que si eso es adentro, ¿cómo será afuera? Y cuando digo afuera digo el Congreso de Colombia. El Congreso donde el gobierno no las tiene todas en mayoría, ¿no? Tiene un fuerte bloque parlamentario, pero no mayoritario. Entonces, lo duro del gobierno es que la reforma de la salud, que es sacra para el gobierno, ese es casi que su corazón de promesa política de cambio, y el Estatuto del Trabajo no ha logrado sacarlos avante y es muy tensionado. Pero por lo demás es un gobierno, obviamente recibe fuego todos los días de la derecha, todos los días. En este momento el gobierno acaba de descubrir una cosa espectacular que va a ser noticia grande internacional, que es la corrupción absoluta de la Policía Nacional, ligada con una red de contrabando durante los últimos 40 años, una red de contrabando poderosísima que ha arruinado la industria textil y la industria manufacturera en Colombia, y que le ha quitado muchos ingresos por la vía del cigarrillo y de los... Parece que tuvimos algún problema, sí, con la conexión de Luis Carlos, Santiago. Bueno, pero fue muy jugoso lo que planteó. De todos modos, ya era momento casi de la despedida. Se le diremos personalmente, pero agradecemos mucho su presencia. Hoy tuvimos gente de Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador. Nos faltó Perú, pero ya lo tendremos, y tenemos en conversaciones Paraguay, España y bueno, y otras gestiones en otros países. Se nos cortó. Bueno, vino... Sí. Bueno, no sé si ya sea suficiente sobre Colombia para tener tiempo para hablar de Palestina, José Gerardo. Mira, Luis Carlos, nos queda un minuto de programa, hermano. Nos queda un minuto. Te vamos a volver a invitar, porque es vital que vuelvas al espacio. Pero despídete de tus fans, de tus oyentes, de tus admiradores, Luis Carlos. Contamos contigo para la semana que viene. Con gusto, José Gerardo y Santiago.
Claro que sí. Bueno, a los amigos de Olivos y Piedras, José Gerardo y Santiago, un abrazo, es un gusto. Creo que equivoqué el nombre del programa, ¿sí? La hora de la patria grande, Luis Carlos. La hora de la patria grande, qué pena, la hora de la patria grande, qué pena. Eso, hermano, no te preocupes. En este mundo todos estamos un poquito desvirolados. La próxima semana hablaremos de Palestina, seguimos firmes con Palestina y la visión nuestra dolorosa es que el imperialismo y el sionismo ya decidieron la destrucción de Palestina y la destrucción de Gaza y la expatriación de los palestinos. De todos los palestinos, sí. Sí, pero los pueblos del mundo estamos ahí. Así es, rodilla en tierra con Palestina, resistiendo. Hermanas, hermanos, sí. En la hora de la patria grande, entonces terminó por hoy. Santiago Ernesto también se nos incomunicó. Les invito para que conmemoremos los 247 años del natalicio de José de San Martín, que se van a cumplir justo el próximo martes. Un fuerte abrazo a todos. Sí, señor. El programa se lo vamos a dedicar a San Martín. Así que un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Fue un honor y un placer para Santiago, para Dayana en los estudios, a quien mandamos un abrazo, y para este servidor poder compartir con un panel de invitados tan calificados, tan versados y con tanta disposición de comunicar. A veces no solo basta saber, sino también poder comunicarse. Gracias, Luis Carlos, gracias a todas y todos, y hasta el próximo martes en la hora de la patria grande. Un abrazo a la hora de la patria grande. Un abrazo a todos. Gracias, hermano. Con mucho gusto, hermano.